Estimados hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra escuela de formación cristiana de esta mañana y vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro, agradecemos, Dios bendito, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Gracias porque nos das este hermoso día, Señor. Queremos ponernos en tus manos, suplicarte, Padre bendito, que nos permitas abrir tu palabra, estudiarla, que nos permitas compartir con nuestros hermanos que están en sus hogares, que pues por esta situación, Padre mío, no podemos reunirnos en nuestro templo, pero gracias a ti que nos permites tener esta tecnología y estamos unidos en espíritu, Señor nuestro. Gracias por esta oportunidad que nos das. Permítenos poner las enseñanzas que obtengamos en estos días, Señor, ponerlas siempre en práctica. Te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, en quien te damos muchas gracias. Amén. Pues queridos hermanos, es nuestro primer domingo de octubre, este octubre de 2020. Y yo me acuerdo siempre, hermanos, que pues cuando llegaba el mes de octubre era de fiesta para mí, porque, bueno, y para mi familia también, porque se efectúa el clásico de otoño, el clásico de octubre, la serie mundial. Pero hermanos, tenemos también otro aspecto que es muy importante para nuestra vida y para nuestra iglesia. Este mes de octubre, hermanos, celebramos nosotros lo que es el mes de la Reforma. Todo el mes de octubre y específicamente el día 31 de octubre conmemoramos nosotros el día de la Reforma Protestante. Recordemos, hermanos, que fue en este mes, específicamente en esta fecha, cuando se dio este movimiento allá en Europa, en Alemania, y que después permeó a todos los países de Europa, pasó hacia el continente americano, y fue un movimiento, hermanos, que está registrado en la historia. ¿Por qué lo decimos, hermanos? Porque hay gente que no lo reconoce, piensa que no existió este movimiento. Sin embargo, si nosotros revisamos enciclopedias, libros de historia, veremos que, hermanos, en el siglo XV hubo este movimiento tan importante. Tal es así, hermanos, que pues hubo muchos cambios culturales, filosóficos, ideológicos, religiosos e incluso políticos, y de los mismos países surgieron pues más que nada grupos nacionalistas, específicamente en el aspecto de la religión. Hermanos, queremos aclarar dos puntos de vista. Sabemos que sí, la reforma para nosotros es real. Nuestra iglesia presbiteriana es descendiente de esta herencia protestante, de esta herencia en la que pues nuestra iglesia es parte de ella, y hay iglesias que son históricas y que podemos decir que son descendientes de la Reforma, la Iglesia Presbiteriana, Iglesia Bautista, Iglesia Metodista. Hay otros grupos, hermanos, que no pertenecen a las iglesias reformadas y por tanto, hermanos, no entran en este aspecto. Grupos como son mormones, grupos testigos de Jehová, no pertenecen, incluso, hermanos, la luz del mundo no está considerada como una de las iglesias que son históricas y por tanto de este movimiento reformado. Y el otro punto que queremos aclarar también, hermanos, es que nosotros sí reconocemos a las personas que Dios utilizó para que pudiera darse este movimiento reformado. Conocemos nosotros que hay pre-reformados, reformados y posreformados, es decir, personas antes de la reforma que ya deseaban que hubiera precisamente un cambio, una reforma en la iglesia de ese momento, que era la iglesia católica. Los reformados, cuando se inició con Martín Lutero, y vinieron después pues más personas que eran reformadas. No somos adoradores de Calvino, no somos adoradores de Lutero,
adoramos únicamente a un solo Dios, al Dios verdadero que nos presenta la Biblia, el mensaje del Evangelio que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, y que lo entendemos por el Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera, hermanos, no podemos aceptar nosotros que nos llamen adoradores de ninguno de los participantes de la Reforma, porque de ninguna manera, hermanos, nosotros somos adoradores de hombres, de imágenes, de estatuas, de monumentos, que precisamente a nosotros nos culpan de esta situación. Teniendo así este punto de vista, hermanos, vamos directamente a ver qué es la Reforma. Quiero leer en este opúsculo, como lo pone el pastor Héctor Bautista, que se llama La Reforma Religiosa del siglo XVI, en la que nos explica pues, precisamente qué fue la Reforma. Y nos dice, la Reforma fue un movimiento religioso que tuvo como finalidad regresar el cristianismo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Nos dice, y emanciparlo de la razón humana en asuntos de fe y práctica religiosa. Ella señaló al lado del Renacimiento, el fin de lo que es la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Tan trascendental fue el impacto de la Reforma Protestante que en su momento afectó y para siempre la configuración no solo religiosa, sino política, social y económica del mundo entero. No cabe duda que constituye, después del surgimiento de la Iglesia primitiva, el hecho revelador de Dios más importante en la historia que la cristiandad ha conocido hasta el presente. Como todos los grandes momentos, la Reforma no surgió de la noche a la mañana, sino tras largos años de gestación, encontrándose antecedentes muy claros 3 y hasta 4 siglos antes en las ideas de hombres como Pedro de Baldo, Juan Wycliffe, Juan o Jan Hus o Hus, Jerónimo Savonarola y otros conocidos hoy como pre-reformadores. Entonces, hermanos, es un movimiento que se gestó no solamente de la noche, no de la noche a la mañana, sino después de mucho tiempo, incluso 3, como dice aquí, 4 siglos, en que se quería que la Iglesia católico romana, regresara a las fuentes originales de la palabra de Dios. Fue, hermanos, en el siglo XVI que se dio este movimiento. Fue Martín Lutero quien encendió la chispa de este movimiento, pero como decimos antes, ya atrás había varios pre-reformadores que deseaban precisamente esto. ¿Quién fue Martín Lutero, hermanos? Martín Lutero fue el hijo de Juan y Margarita Lutero, en su idioma Hans y Margaret Lutero, y nació el 10 de noviembre de 1483. Se dice que fue bautizado al siguiente día, el día 11, y ese día se celebraba pues el patrono de su pueblo, Eisleben, que era San Martín, un santo que ellos veneraban, San Martín de Tours, y por eso le pusieron Martín. Su padre había sido campesino, pero pues con las habilidades que él tenía, el carácter recio que siempre presentó, se hizo minero y pudo obtener una pequeña fortuna con la cual pudo enviar a Martín a estudiar. Y él deseaba que su hijo fuera abogado o sacerdote. ¿Por qué? Porque en esta época, hermanos, eran vamos a decir, las dos profesiones que dejaban más dinero. Los abogados, pues que en muchas ocasiones tenían que confiscar haciendas, y los sacerdotes, que eran los que recibían pues una suma bastante importante, sobre todo por lo que era la venta de las indulgencias, que vamos a ver en un momento. Martín, entonces, hermanos, es enviado a estudiar leyes en su juventud, pero, hermanos, la vida de Martín Lutero fue muy agitada. Él siempre estaba temeroso de que su alma, cuando él muriera, fuera al infierno. Y él tenía este temor. Se dice que cuando fue a visitar a sus padres en cierta ocasión, él iba
por el bosque, empezó una tormenta, incluso una tormenta eléctrica, un rayo cayó muy cerca de él y él se tiró al suelo y empezó a gritar que lo salvara. En este caso era Santa Ana, que la tradición dice que era la madre de la Virgen María, y dijo que si lo salvaba, él se iba a hacer monje. Lo salvó, según la tradición, lo salvó Dios, sabemos eso, pero él, por esa promesa que hizo, se hizo monje, dejó las leyes y él se metió a un monasterio. El padre de Lutero, por supuesto, estaba muy molesto con él, incluso se dice que lo desheredó, pero posteriormente, pues después de varias pérdidas que habían tenido en la familia, él no quería perder a su hijo. Se reconciliaron. Sin embargo, él nunca estuvo conforme con que Lutero, pues, se hiciera sacerdote. Lutero entró a a un convento. Los sus maestros veían que era un alumno destacado, incluso quien era su superior, se llamaba Johann von Staupitz, eh, decidió que él pues tenía potencial y podía estudiar más acerca de la palabra de Dios. Incluso en cierta ocasión, dicen algunos autores, le preguntó a Lutero, ¿has leído alguna vez el Nuevo Testamento? A lo que Lutero contestó, no, nunca lo he leído. Dice, pues bueno, lo vas a leer porque te voy a mandar a estudiar. Estudia Martín Lutero, hermanos, y se gradúa él y pasa a ser eh, parte del grupo de maestros de la Universidad de Wittenberg. Él empieza a enseñar ahí y posteriormente con uno pues de los sacerdotes que estaban ahí, hace un viaje hacia Roma. En este viaje, Lutero encuentra muchas anomalías que había dentro de la Iglesia Católica Romana. Entre lo que le disgustó fue que había burdeles especiales para el clero, para los sacerdotes, para arzobispos. Había prostitutas que estaban encargadas de atender a estos clérigos. Y pues veía él que era una falta terrible, decía él, hacia lo que era la veneración hacia Dios, teniendo este tipo de conductas. Algo también que marcó su vida era que pues veía que en ese lugar se vendían indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias, hermanos? Las indulgencias eran certificados que estaban firmados por el Papa, el cual pues remitía todos los pecados de las personas que compraran precisamente esas indulgencias. Remitía los pecados pasados, presentes e incluso los pecados futuros. Se dice que Lutero compró una indulgencia por uno de sus familiares, la pagó y dije, bueno, pues ahora qué hacemos? Dice, y le dijeron, ¿ves esas escaleras que están ahí? Eran alrededor de 100 escalones, hermanos. En cada uno de ellos tienes que ir de rodillas, tienes que decir un Padre Nuestro, y cuando llegues al final, el alma de tu familiar estará fuera de lo que es el purgatorio. Hermanos, esta es una de las doctrinas también que se infiltraron dentro de la Iglesia. Si recordamos nosotros, cuando se hizo oficial la religión católica por Constantino, pues se cambió de la noche a la mañana y no hubo tiempo para que las personas tuvieran realmente un arrepentimiento para aceptar lo que se les estaba proponiendo. Lo aceptaron totalmente porque pues fue impuesto por el emperador y esa era la nueva religión. Por tanto, gente que no conocía de la palabra de Dios se infiltraron en la iglesia, infiltraron también lo que eran pues elementos incluso paganos y de otros dioses, y de esa manera se contaminó lo que había sido en un principio la iglesia propiamente de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Dios. Entonces, algo de lo que pues metieron es precisamente esta doctrina del purgatorio, de la veneración a las imágenes, veneración a lo que eran las reliquias que se encontraban en diversos lugares, y Lutero vio que esto pues no era lo que él
había leído de lo que se le había enseñado. Entonces regresó él a Wittenberg, pero con una carga realmente pesada, porque decía, esto no puedo enseñarlo aquí a los que van a ser los futuros sacerdotes, porque eso está en contraposición o simplemente no se encuentra en la palabra de nuestro Dios. Encontró también que entre las reliquias que incluso estaban ahí mismo en Wittenberg, eh, uno de los, el gobernante, pues el gobernante de ahí, tenía estas reliquias y le gustaba mostrarlas a las personas pues, que asistían ahí a Wittenberg, porque no solamente era un centro de estudios, sino había una iglesia muy grande, vamos a decir un templo, una iglesia católica, y entre las reliquias que se encontraban ahí, bueno, eran más de 19,000 reliquias que se encontraban ahí. Eh, Deberían de adorarse cuando las presentaban, eh, para que ellos tuvieran perdón de sus pecados y tampoco fueran al purgatorio. Se nos dice que entre las reliquias que se encontraban en esta colección había un envase con leche extraída directamente del pecho de la Virgen María. Había también pan de la última cena. Había el cadáver de un niño que fue masacrado por Herodes. Había espinas y madera de la cruz de Cristo. Había incluso un trozo de madera del arca de Noé. Y había innumerables huesos que se decía que habían sido de diversos mártires cristianos, incluso tenían unos huesos ahí de Pablo también. Y cuando se mostraban estas reliquias, se decía que la gente que las veneraba, que las adoraba, pues tenían ellos un perdón por todos sus pecados. Otro aspecto también que Lutero no podía tolerar fue precisamente la venta de las indulgencias. Se estaba terminando de construir lo que sería la Basílica de San Pedro en Roma, porque se decía que estaba inconclusa y que se encontraban ahí los esqueletos de Pedro y de Pablo, pero que estaban sufriendo porque pues estaban a la intemperie. No podían estar ellos así. Deberían de tener un lugar que fuera digno de estos apóstoles. Entonces, para ellos empezaron a vender las indulgencias y que se encomendó también un sacerdote llamado Juan Tetzel, que vendiera en Alemania las indulgencias. Se podían comprar estas indulgencias, hermanos, de acuerdo pues al pecado que tuviera la persona o incluso que iba a cometer, y las indulgencias lo librarían a estas personas. Si alguien pues compraba una indulgencia grande, tenía él 1,9 millones de días libres para que pudiera él cometer los pecados sin que fuera al purgatorio. En cierta ocasión, una persona le preguntó a Tetzel, le dijo, oiga, los pecados que vaya a cometer también, ¿me los van a librar? Dice, sí. Dice, dependiendo del pecado es el costo que tienes. Dice, bueno, pues es que le voy a pegar a alguien que, que me cae mal. Dice, le ofrezco un florín. Y Tetzel dijo, no, pues un florín, dice, por pegarle a alguien. No, convinieron, hermanos, en que fueran 12 florines. Y entonces, cuando le vendieron la indulgencia a este hombre, esperó a Tetzel fuera de la ciudad, y cuando lo vio venir junto pues, con su séquito, este hombre, junto con sus amigos, le dio una paliza a Tetzel. Tetzel lo denunció, lo mandaron llamar a este hombre y le preguntaron si había hecho eso, y él dijo, sí, yo lo hice. Dice, pues vas a ir a la cárcel. No. Dice, mira, aquí está mi indulgencia. Yo no dije a quién le iba a pegar, yo nada más dije que iba a ir a pegarle a una persona. Entonces, por lo tanto, estoy perdonado de todos los pecados. Así es que este era uno de los riesgos que se corría, con lo cual se estaba totalmente en contra de la adquisición de estas indulgencias. Martín Lutero, hermanos, el 31 de octubre de 1517, después de haber estudiado precisamente este punto,
clava en la pared de la iglesia, no en la pared, perdón, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, lo que se conoce el día de hoy como las 95 tesis de Martín Lutero. Este documento, algunos dicen eran dos, podría haber sido uno solo, nada más, se llama Una disputa sobre el poder y eficacia de las indulgencias. De hecho, Tetzel no entró a Wittenberg, él estaba fuera, pero cuando escuchó lo que se decía acerca de las indulgencias, profirió maldiciones contra Lutero, porque decía esto no puede ser, no solamente está yendo en contra mía, sino en contra de la iglesia y en contra del Papa. Martín Lutero clavó estas tesis porque, hermanos, era una costumbre que todos aquellos que quisieran debatir sobre cualquier aspecto filosófico y en este caso religioso, alguien podía poner estas tesis en la iglesia, en la puerta, clavarlas en la puerta de la iglesia de Wittenberg y ver de qué se trataba. Se tenía también la oportunidad de que si la persona no podía asistir, podía mandar a alguien, a un representante o incluso podía mandar cartas para debatir lo que se estaba proponiendo en ese momento. En este caso, hermanos, cuando clavó Lutero sus 95 tesis ahí, lo hizo en el día que estaba preparado precisamente para esa situación. Es decir, se podían clavar todas las tesis que se quisieran de diversos puntos el día 31 de octubre. Porque al siguiente día, hermanos, que se celebraba la fiesta de todos los santos, aquí en este lugar, en muchos otros lugares del mundo también se celebraba, asistía mucha gente y podían ver qué era lo que se estaba proponiendo que se debatiera. No fue por capricho, hermanos, no fue una coincidencia, que no creemos nosotros en estas coincidencias, sino era el momento preciso en el que Dios permitió que Lutero clavara estas tesis. Era el día que se debería de hacer. Todos los académicos lo hacían en ese momento para que toda la gente conociera de qué se iba a debatir. Hermanos, se ha atacado a la iglesia protestante, diciendo que como se celebra el día de todas las brujas en esa noche, entonces por eso lo que hicieron los protestantes fue hacer una veneración a las brujas y por eso se apartaron de la iglesia católica. Hermanos, eso es una mentira. Eso es una calumnia también que se le ha hecho a la misma iglesia. Entonces, hermanos, se hizo en ese día precisamente por esta razón, por estas situaciones. Hermanos, entonces se clavan las tesis y nos dice también nuestro hermano Héctor Bautista que hubo un aliado de Lutero y de la Reforma. Nos dice pues con que no se contaba, pero que ayudó enormemente a difundir las ideas de Lutero. Se nos dice que después de 2 semanas las tesis ya se conocían en gran parte de Alemania y esto fue debido al invento de la imprenta, hermanos, en Europa. Gutenberg con la imprenta y todos los demás que siguieron hizo un trabajo extraordinario de difusión de las ideas y en este caso fue un aliado muy grande de la Reforma, de las 95 tesis de Martín Lutero. Por supuesto, hermanos, pues tuvo problemas con la iglesia, la iglesia del momento, la iglesia reinante, la iglesia católico romana. ¿Qué decía Lutero acerca de las indulgencias? Pues realmente que era algo que pues iba en contra de la palabra de Dios. Cuando se predicaban las indulgencias, tengo aquí un librito, hermanos, que puede ser útil para los jóvenes, se llama Lutero en 2 patadas, y nos dice que cuando Tetzel predicaba sobre las indulgencias decía: tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin ninguna pena. Se ha hablado mucho acerca de ello, hermanos, pues siempre recordamos cayendo la moneda, partiendo el alma del purgatorio hacia el cielo. Entonces, eso fue atacado por Lutero.
Por supuesto, hermanos, Lutero fue llamado a comparecer acerca de sus escritos. Lutero nos dice que no se quedó acobardado en ninguna forma, por supuesto, sí tenía miedo, pero reaccionó de una manera a la que quizá muchos reaccionan cuando tienen miedo, se quedan parados, se quedan detenidos, se quedan inmóviles, pero Lutero no lo hizo, hermanos. Hay un libro que se llama La Reforma, de una colección que es de Time Life, en la que nos dice que Lutero, cuando supo que tenía que comparecer y empezaron a haber escritos en su contra, incluso papales, hay lo que se llama una bula que emite el Papa y que dice esta bula, dijo Lutero, es el colmo de la impiedad, ignorancia, impudicia, hipocresía y mentira. En una palabra, es Satán y su anticristo. A ti, León X, a los cardenales y al resto de los que vivís en Roma, os conmino a que renunciéis a vuestras blasfemias diabólicas y audaces impiedades, pues si no lo hacéis, nosotros nos encargaremos de vuestros puestos, así como el maldito trono del anticristo, como si fueran ocupados y retenidos por Satán. Cuando Lutero se presenta en Worms para que comparezca ante un tribunal, se recuerdan sus palabras. A él le dijeron: ¿te retractas de todo esto que has escrito? Lutero el primer día no puede contestar, pide que se le dé tiempo, se le concede un día y al siguiente día regresa y le preguntan lo mismo. Y Lutero responde: a menos que se me persuada por las escrituras o la recta razón, no puedo ni quiero arrepentirme o retractarme de nada, puesto que uno no debe obrar contra su propia conciencia. Que Dios tenga piedad de mí. Amén. Y esa fue la respuesta de Lutero, hermanos. Esta respuesta, después de que bajó Lutero de donde estaba en la tribuna, le trajo muchísimos adeptos, precisamente porque no se retractó de lo que dijo. Él estaba firme en sus creencias. Se cuenta, hermanos, que Lutero era atormentado porque pues él quería estar bien con Dios. Él decía que tenía muchos pecados y que Dios estaba enojado con él y que no lo iba a perdonar. Su mentor, Stout Pitt, le dijo: ten cuidado, Lutero, ten cuidado, Martín, eh, porque quizá Dios no es el que esté enojado contigo, sino quizás seas tú quien está enojado con Dios. Lutero hacía penitencia y se cuenta que en cierta ocasión que él iba de rodillas subiendo escaleras, haciendo repeticiones de oraciones, recordó un pasaje que se encuentra en Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, ¿dónde está escrito esto? Lutero leía el Antiguo Testamento también, no había conocido bien el Nuevo, pero una vez que lo dominó, hermanos, nos dice que en Habacuc 2:4 nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Desde el Antiguo Testamento teníamos esto, hermanos. La palabra de nuestro Dios nos dice: el justo por la fe vivirá. Y precisamente es en este día que recordamos esta, eh, momento en que Lutero clava esas tesis, hermanos. Recordamos también que el justo por la fe vivirá. Y eso lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios, hermanos, por este reformador, porque pues trajo nuevamente la palabra de nuestro Dios para que lo conociéramos. Lutero hizo traducción de la Biblia, hizo himnos, hizo estudios en su propio idioma para que la gente los entendiera y sobre todo para que los aplicara. Hermanos, en este mes vamos a seguir viendo algunos reformadores y el último domingo vamos a ver lo que resultó precisamente de esta reforma.
Hermanos, que el Señor les bendiga.